Las palabras que decimos son siempre importantes, ¿no? Aunque se utilicen con banalidad, con superficialidad, la realidad es que una palabra siempre es un compromiso. Y ese compromiso que enunciamos representa un espacio, marca límites, es como el terreno donde nos verificamos. Entonces, las palabras siempre también esperan que los hechos las conviertan en realidad. Hace poco se estrenó una película que viene a relatar un hecho que aconteció hace más de 50 años, la tragedia de los Andes, ¿no? Yo recuerdo, tenía 12 años cuando aconteció la tragedia de los Andes y siempre me había conmocionado, ¿no? En esa mezcla también como niño entre el morbo de lo acontecido, entre lo absoluto y totalmente milagroso de todos esos hombres que habían padecido durante 72 días en un lugar donde la vida no era posible, ¿no? Pero la mirada y el espíritu de su director, Juan Antonio Bayona, hizo que aparecieran palabras que hoy se nos han proclamado, ¿no? Cuando Numa Turcati, uno de los que quedó en los Andes y que oficia en la película de relator de toda la historia, es el último en morir, Numa, y cuando Numa muere encuentran un papelito que él mismo escribe de puño y letra, donde dice: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. En ese contexto y en esa realidad, esas palabras tenían un significado hondo y profundo. Se convierten en realidad. Las palabras que él deja se convierten en realidad. Pero esas palabras, con tanta precisión, término a término, ciertamente Numa las había oído del Evangelio. Era ese su momento donde encarnar aquello que había aprendido. Era ese su momento de darle encarnadura, porque él sentía verdaderamente que estaba entregando esa vida por amor. Y entonces, porque una palabra que no se cumple es una palabra que se ignora, es una decepción a nosotros que vivimos crónicamente decepcionados, es un compromiso incumplido. Dice que no hemos tenido cuidado o tal vez que no nos amábamos verdaderamente. Por eso, cuando las palabras se dicen en este tiempo de la posverdad, se ha olvidado mucho aquello también que es un dicho popular, ¿no? Que uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Entonces, justamente cuando esas palabras se hacen mandato, como hoy en el Evangelio, otro término demasiado olvidado que no tiene mandamiento, es como que en la cultura que vivimos nos suena a cercenamiento, límite, imposición, y justamente es totalmente lo contrario. Mandamiento es límite y al mismo tiempo es unión, es dar justamente, es dar sentido. Recién
venía de celebrar con la unidad Scout de San Pedro Apóstol, ¿no? Y hablábamos de la simbología. Ustedes saben, el símbolo Scout es la flor de lis. La flor de lis tiene 3 partes que se unen. Esas 3 partes forman parte, justamente quieren representar a la promesa de Scout, que son 3 cosas. Y dentro de la flor de lis hay 2 estrellas, 2 estrellas de 5 puntas que representan unidas los 10 mandamientos de la vida Scout. Entonces, como en todo necesitamos ese límite, necesitamos esa realidad que también nos invitan a vivir las palabras, no porque seamos esclavos de las órdenes de otros, sino porque solo viviendo esas palabras sabemos que estamos construyendo algo, ¿eh? Sabemos que hay un límite y ese límite nos ayuda y ese límite también delimita y construye espacios, ¿no? Espacios de verdad, espacios de justicia, espacios de solidaridad, espacios de ternura, ¿eh? Por eso, esta palabra que Jesús dice una vez más, en el momento definitivo, ¿no? Yo digo, es muy importante al rezar esta oración de Jesús en la última cena, tendríamos que ponernos en la cabeza y en el corazón que Jesús está hablando sabiendo todo lo que va a pasar, ¿eh? Los discípulos están como mirando a otro lado, en una especie de ignorancia, en una gran parte de negación, porque siendo un grupo tan pequeño podemos imaginar que algo se había filtrado entre ellos, que lo verían a Judas ahí, yendo, viniendo, hablando, ¿no? Pero Jesús, con todo eso adentro del corazón, con todo eso que viene, más allá de decir una palabra destemplada, más allá de buscar en el afuera, no, habla a futuro, ¿no? Habla y quiere que esa palabra se encarne en cada uno. Y no habla de él, no habla de él. La palabra, el mandamiento, no tiene que ver con él, tiene que ver entre nosotros. Él sí se pone, gracias a Dios, ámense los unos a los otros. Esto podría, a lo largo de la historia, ser interpretado de infinitas maneras, ¿eh? Es como la pregunta del doctor de la ley, para que luego Jesús enuncie la parábola del buen samaritano. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? No es una pregunta retórica, es muy concreta. Porque si mi prójimo es definido como el que tiene mis mismas ideas, mi mismo color de piel, mi misma edad, mi misma franja etaria o de gustos, todo, ahí hay una realidad, ¿eh? En cambio, lo que queda cuando Jesús no contesta esas preguntas que tienen dentro de sí la trampa, no de cerrar, sino que Jesús responde desde la vida, desde la historia. Y la vida y la historia es algo que nos pone en la tensión de tener que discernir. ¿Por qué termina siendo el buen samaritano? El buen samaritano era porque era el enemigo, porque era el que tenía todas las razones para seguir de largo. Tenía todas las razones para seguir de largo. Tenía las razones para decir uno menos. Un israelita menos. Yo sigo de largo. Yo no hice nada para que te pasara esto. En cambio, los de su propia raza, los de su propia comunidad, priorizaron
una especie de idea o de entelequia que tenía que ver con la pureza ritual, con otras cosas, y de paso seguir de largo. Lo vio y se conmovió. Cuando las palabras conmueven, tienen una responsabilidad tanto en quien lo dice como en quien lo recibe, porque son palabras que se dicen auténticamente. Entonces, justamente ese llamado de Jesús y esa condición, como yo los he amado, hace que no busquemos ponernos como eje de ese amor. Todo lo que hice por vos, todo lo que hice, todo lo que... Y entonces uno se pone ahí. Quizá lo que Jesús nos está diciendo a todos es más allá de la importancia, que eso tiene que estar, ese amor que nos debemos y que nos procuramos los unos a los otros, tiene que tener como único estándar el amor que Él nos tiene. Y cuando nosotros comprendemos cómo es el amor de Jesús, que es un amor absoluto y totalmente despojado de todo interés, de toda mezquindad, de todo egoísmo, es un amor que se da, que no podemos comprender desde nuestras razones y desde nuestras limitaciones, pero sí podemos sentirlo. Cuando sentimos verdaderamente al amigo, aquel que está en esa relación de gratuidad. Lewis, el autor inglés, decía que la amistad nace cuando florece esta pregunta: ¿cómo? ¿Tú también? Pensé que era el único. Nace cuando florece y cuando nos damos cuenta que hay otro. Y que el otro cuenta, y que el otro cuenta. El amigo no tiene turnos de trabajo, no mira el reloj para ver si ha llegado la hora de irse. El amigo se alegra de ver a su amigo, no le preocupa el tiempo que el otro le va a quitar. El amigo no juzga, pero es capaz de ver el abismo de nuestro corazón y permanecer igualmente junto a nosotros, sin juicio, pero con amor. Entonces el amigo no permanece a nuestro lado por interés, ni huye cuando estamos en la mala. Entonces de ahí justamente entrar en esa relación con Jesús es lo que hoy, a este tiempo ya de la Pascua, el Señor nos quiere adentrar. Sabemos que no lo vamos a poder hacer solos, por eso también estamos esperando al Paráclito, también estamos esperando al Espíritu, porque sabemos que necesitamos de ese empuje, de ese aventón, porque si no es como que nos empantanamos en nuestras propias cosas. Entonces, pidámosle al Señor que nos eligió primero, que siempre, como diría el Papa Francisco con sus neologismos, siempre nos primerea a Dios, en el amor, en la misericordia, en la gracia, siempre está adelante. Que podamos sentir ese amor y esa misericordia en este tiempo y que eso nos ayude a construirnos verdaderamente con este mandamiento.